Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Hort Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahía NSI. Vamos a hablar sin pegues en la lengua. Cábala. ¿Qué corno es la cábala? ¿Qué carajo es la cábala? Todo el mundo habla de cábala, todo el mundo estudia cábala, todo el mundo hace un curso de cábala y nosotros hoy decidimos indagar en esto, en por qué, para qué y qué es. Es por eso que hoy estamos con el rabino Max Godet para hablar sobre esto que a mucha gente le interesa, judíos y no judíos. Así que, Max, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo Gracias, estás? Ori, por invitarme. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Dale. ¿Qué es cábala? Cábala es una filosofía, es una sabiduría que te responde preguntas existenciales y te da sentido, te da propósito, te genera entendimiento, comprensión en todo lo que está relacionado con la espiritualidad, con la dimensión espiritual. ¿Tiene una raíz la palabra cábala? Sí, la palabra Kabbalah quiere decir, Kabbalah decimos en hebreo, y quiere decir recibir. La idea es que tú te conviertas en una vasija, en un cli, como decimos en la Kabbalah, para recibir sabiduría. Y es un proceso que requiere que te alejes de dogmas, de prejuicios, preconceptos, como que limpies completamente tu percepción y que puedas entender la realidad así como es, sea dura o no, como sea. Kabbalah es recibir, es abrirse para recibir un entendimiento que va más allá de los textos. Ok, ¿la cábala solamente es judía? La Kabbalah se desarrolló en el mundo judío con sabios judíos hace miles de años y principalmente en la Edad Media. En España fue la Edad de Oro de Kabbalah. De hecho, el término Kabbalah es un término moderno. Antes se conocía como Torah Tanistar, la ley oculta o lo que hay por detrás de la Torah, del texto, de los textos sagrados. Y la Kabbalah, así como conocemos con este formato, surge o se queda conocida ahí en la Edad Media, en el año 1100, 1200, y surge en un entorno judío, en un contexto judío. Entonces los elementos son judíos, o sea, surge dentro de la cultura judía. Pero con el tiempo, enseguida, después que fue conocida, otros pueblos y otras culturas también empezaron a estudiar. De hecho, surgió después algo como la cábala cristiana, la cábala islámica, la cábala laica. Pues me interesó lo que dijiste de la cábala laica, pero antes de eso te quiero preguntar algo, porque vos te dedicas mucho a la cábala. Es mi gran pasión, la ¿Por qué? psicología y la cábala. ¿Por qué tu pasión es la cábala? Porque ¿Qué descubriste ahí? Mi pasión es el ser humano y el comportamiento humano. Me encanta la psique, el cerebro. Y parte importante de la Kabbalah, o por lo menos de la área de la Kabbalah que se ocupa de la filosofía, de entender la vida del ser humano y su comportamiento, esta parte de la Kabbalah que trata de entender el ser humano me fascina y no necesariamente está relacionada con lo místico. La Kabbalah también habla de la espiritualidad, del alma, que pasa con el alma, las encarnaciones, el tikkun, el karma y todo esto. Pero esta parte de la Kabbalah que habla de la psique, del comportamiento humano, de cómo funciona la conciencia, el desarrollo de la conciencia, esta es una parte que me fascina. A mí me pasa, yo te voy a ser honesto, yo dentro de mi judaísmo, yo lo vivo como un judaísmo muy racional. A mí la cábala me suena, a mí, un poco vende humo. Porque creo que en la cábala judía, para poder trabajar dentro de la cábala, moverse en el mundo de la cábala, tenés que entender que Bereshit es un texto revelado, y yo no creo en esa revelación. Yo creo que el texto está escrito por el ser humano. Entonces, la pregunta es si es necesario que el texto sea un revelado o podés trabajar la cábala con un texto escrito por el ser humano. Es lo que hablábamos, que hay un concepto de Kabbalah que se llama Kabbalah laica. El concepto de Kabbalah es muy amplio. Entonces, cuando decís la Kabbalah no me suena por tal cosa, es como que dijeras la ciencia no me suena. Hay áreas en la ciencia que a mí no me parece, que hay demasiado dogmatismo, hay demasiado fanatismo, hay estudios comprados, hay corrupción. Entonces, la Kabbalah es tan amplia como la ciencia y sí. Tiene muchas líneas. Por ejemplo, dentro de la Kabbalah hay una línea que es la Kabbalah que habla de
de la astrología. A mí no me interesa esto. No soy una persona de astrología. Hay una línea en la Kabbalah que habla de la interpretación o de la gematria, la numerología de los textos sagrados. A mí, Max Godet, a mí no me interesa esto tampoco. No me parece práctico, no me parece necesario. Hay partes que hablan de las leyes, los rituales. Tampoco me interesa. ¿Qué es lo que a mí me interesa en la Kabbalah? Me interesa lo filosófico y todo este estudio que se hizo por miles de años o siglos por lo menos para entender la psique, el comportamiento, etcétera, y que es práctico, es para la vida. Y todo esto no está relacionado con creencias, con misticismo. También me fascina todo lo que está relacionado con el alma. Esto sí es más místico, las reencarnaciones, etcétera. Pero tú dentro de la Kabbalah puedes encontrar el área que te gusta. Si yo decido estudiar Cábala, ¿no? Quiero indagar en la Cábala. Yes. ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde se arranca? ¿Qué se ¿Por hace? dónde O sea, se arranca? El árbol de la vida. O sea, ¿qué vamos es por el árbol de la vida? Antes te escuchaba hablar del árbol de la vida y yo digo, si yo no sé qué carajo es Etz Haim. El árbol de la vida, seguramente han visto este diseño, que son varios círculos, uno arriba, una columna derecha, columna izquierda y abajo. Estos son las 10 emanaciones. Son 10 aspectos del ser. ¿Por qué digo el árbol de la vida? Porque ahí es donde está la base de todo. El árbol de la vida tiene 4 niveles que se relacionan con los 4 niveles del alma, 4 niveles de la conciencia. Son 10 aspectos del ser humano, desde la materia, que es Malhut, pasando por la pasión, la moderación, Tiferet, que es la capacidad de observar, el dar, el amor, la rigurosidad, la valentía. Entonces, cuando estudias el árbol de la vida, lo que está estudiando es la conciencia y el comportamiento humano. Entonces no hay misticismo ahí. Después empiezas a asociar el árbol de la vida a otros conceptos de la Kabbalah, como los niveles del alma, niveles de conciencia, etc. Entonces desde ahí es una base excelente para seguir. Entonces puedes googlear, puedes buscar qué es el árbol de la vida y cómo aplicar estos conceptos en la vida, que eso es lo que me fascina en la Kabbalah, es esta habilidad, esta posibilidad de aplicar todo esto en la vida. Cuando conoces tu árbol de la vida, cuando conoces el concepto del árbol como un mapa de la conciencia, de la psique, entonces tú puedes autoevaluarte constantemente. Estoy fallando acá, hay un desequilibrio acá. Entonces es una linda manera de autoanálisis, de autoevaluarse. Es como hacer tefilá. ¿Cómo Viene hacer de tefilá? Pili, del concepto de Sí, Pili. solo que la tefilá es muy amplia, es muy genérico, ¿no? Porque no tenés un criterio, no tenés un mapa. Me gusta la idea de tener un mapa. Como con mi esposa, que estudiamos juntos Kabbalah, ella me dice, tenés un desequilibrio en Tiferet, tenés un desequilibrio en el dar, un desequilibrio en la restricción. Entonces, es lindo esto, es lindo tener un mapa, como el ser humano necesita esto. Y empezar por ahí me parece interesante. Después, estudiar el texto bíblico no desde lo literal, sino como una analogía. Y sabes que me decías de dónde, quién escribió, quién no escribió. ¿Qué importa? O sea, si tenés un libro que tenés un texto que es pura sabiduría, ¿qué importa? Si lo escribió Dios con su mano, si escribió Moshe, si escribió después. O sea, la sabiduría es la sabiduría. ¿Qué importa de dónde vino? Lo puedes decir, esto no relaciona a cualquier cosa. O sea, ¿para qué tienes que tener este criterio? ¿Escribió, no escribió, que vino, no vino? Es sabio, es sabio. El texto bíblico habla de la creación del mundo en 5 etapas. No son días, es otro tema, son etapas. Estas mismas etapas son las etapas que habla Darwin. ¿Cómo puede ser que en un texto escrito en el Sinaí, en Babilonia, cuando quieras, en la Universidad de Montevideo, cuando quieras, pero seguramente es un texto milenario? ¿Cómo puede ser que se llegó a la misma conclusión que Darwin y es lo que tenemos hoy en ciencia? Hay mucha sabiduría ahí. Vino de Dios, fue una conexión con lo divino, una conexión con el éter, una conexión con la nirvana. You name it. Es sabiduría. Y si es sabiduría, go for it. Bueno, pero con ese concepto también es sabiduría, por ejemplo, en los mitos griegos, ¿no? Es pura sabiduría. Claro, o los textos acadios sobre la creación del Pura mundo. sabiduría. Entonces la pregunta es, ¿qué hace tan especial a la Torá con respecto a los demás? Primero, que es lo mío. Es mi casa. Pero no solamente por eso. Si tengo que decir a alguien por qué Kabbalah y no otra cosa, porque la Kabbalah es muy amplia. Yo estudio con el Roshi, que es el líder budista en Uruguay. Estudiamos textos relacionados con vida después de la muerte en la Kabbalah. Con el arzobispo estudiamos otros textos. O sea, con el hindú estudiamos otros textos. Hay muchos textos. Son tantas áreas de estudios dentro de la Kabbalah que es muy amplio. La Kabbalah, cuando habla de vida después de la muerte, habla demasiado
demasiado, habla muchísimo. Cuando habla de la reencarnación, habla muchísimo. Entonces, yo diría que es como una ciencia, porque se estudió tanto durante siglos y miles de años, se estudió tanto, hay tanto material ahí, que dentro de la Kabbalah vas a encontrar las respuestas que resuenan contigo, que si eres una persona más lógica, vas a encontrar. Si eres una persona más mística, más meditativa, vas a encontrar. Por eso la Kabbalah. Las demás sabidurías son sabidurías, pero no en la sabiduría, en los griegos o en la sabiduría védica, yo no encuentro toda esta profundidad, toda esta cantidad de temas que la Kabbalah toca. Cambio de tema un poquito, ¿sí? Genial. ¿Cualquiera puede estudiar Kabbalah? Sí, claro, cualquiera puede estudiar Kabbalah. Es importante que tengas la mente abierta, que no vengas con dogmas, con prejuicios, y que estés abierto a encontrar lo que hable a tu alma, lo que te hable. Hay mucho en la Kabbalah que a mí no me gusta y que yo no creo y que no lo estudio y no recomiendo estudiar, porque, como decía, es muy amplio el concepto de Kabbalah. Es como decir la ciencia, es algo muy amplio. Y tampoco que todo lo que fue estudiado o explicado por los cabalistas, tampoco cada cosa que fue dicha puedes decir esto es de la boca de Dios. Son seres humanos y tuvieron influencia en su entorno. Es lo mismo la Kabbalah europea que la Kabbalah del mundo árabe, la Kabbalah de España que la Kabbalah de Austria. Entonces hay influencia en el entorno y de épocas y de nivel de religiosidad de quien enseña. Entonces es importante que tengas si quieres realmente aprender y sacar jugo de ahí, que no sea humo o dogma, que vayas con esta mente abierta y digas, esto me parece un disparate. Perfecto, entiendo. Todo texto tiene un contexto, en parte de lo que vos estás queriendo referir. Entonces, la pregunta es, ¿hay mucho chanta vendiendo Claro que Kabbalah? sí. Hay mucho chanta vendiendo ciencia, hay mucho chanta vendiendo religión, mucho chanta vendiendo salud mental. ¿Cómo reconoce Max Boet un chanta vendiendo Kabbalah? Cuando hay humo, mucho humo, muy poco fuego. Cuando ves que lo que se está hablando no es práctico, no es aplicable, es su interpretación, no hay profundidad en lo que habla. Esto no es algo real, no es tangible. Si hay profundidad, si el que habla de manera natural, si le fluye y tú escuchas y dice, esto es. Entonces quiere decir que está hablando desde la fuente, está hablando desde esta sabiduría, desde el lugar de sabiduría. Si te da vuelta, si te habla de temas del New Age con vocabulario judío, no más, y no hay profundidad en esto, o el que repite lo que leyó sin criterios, sin comparar textos, es porque es muy fácil comprar un libro de Kabbalah, de Kabbalah para iniciantes o ChatGPT, haz lo que quieras y repetís lo que lees. Pero el que entiende Kabbalah y el que está apto para enseñar Kabbalah conoce diferentes líneas de Kabbalah, conoce diferentes argumentos y sabe evaluar y sabe transmitir con profundidad a quien está escuchando. Entonces, este debe ser el criterio. A mí me pasa que yo a veces siento que últimamente la Kabbalah, porque está muy de moda, Sí. ¿está muy de moda o me equivoco? Yo lo Está siento muy de moda. sí, muy de moda. Es como, y yo lo veo tan de moda que hasta a veces lo asocio con que es casi una estafa piramidal, porque de repente todo el mundo estudia con alguien que le enseña Sí. Kabbalah. Sí. Y todo esto me da Rechazo. a que hay una necesidad de la gente muy espiritual últimamente, y siento también que hay mucha gente aprovechándose de esta situación. No, en ¿Sí? absoluto. Entonces, la pregunta es, una persona que nos está escuchando hoy, Sí. que quiere decir, bueno, me interesa, espiritualmente siento que me hace falta completar un clic, ¿no? Completar Sí. tengo un recipiente, envase sí. vacío y necesito llenarlo. ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué llego? ¿Qué hago? Muy difícil para mí decir esta recomendación. Lo que puedo decir es que busques y que seas inteligente en tu criterio. No tienes que recibir todo lo que está bajo el título de Kabbalah. Lo que decías recién en relación a esto que encuentran códigos y todo, a mí tampoco me gusta esto. No lo enseño porque no lo estudio, porque no me gusta. Yo enseño lo que a mí me mueve el alma. Lo que no me mueve el alma, no me interesa, no enseño. No enseño gematria, numerología, nada de esto enseño. Entonces mi consejo es que busques
siendo inteligente, con criterio, con juicio. O sea, no caigas en esto de que es Kabbalah, es la boca de Dios. Todo lo que está ahí es divino. Todo el que enseña Kabbalah está enseñando la Kabbalah. Dentro de la Kabbalah hay divergencias. Están los que dicen no estudian astrología, están los que dicen no estudian gematria, están los que dicen esto es un invento. El concepto de numerología es un concepto que era muy común en la época de oro de la Kabbalah y influenció la Kabbalah. Los cristianos hacían esto, los celtas hicieron esto. O sea, así que hay mucha influencia de técnicas y criterios que no son neto Kabbalah. Abulafia, que es el gran maestro de la meditación en la Kabbalah, utilizó técnicas de meditación que no eran del mundo judío y los asoció con principios de la Kabbalah. Entonces lo que digo es muy peligroso decir esto es la Kabbalah. La Kabbalah dice, no, hubo cabalistas que dijeron tal cosa. Y si no te habla el alma, no lo compres. Que seas racional, que tengas un criterio. Este es mi consejo. Yo leí a Moshe Cordovero, a Lusato, a Luria. Me cuesta creer cuando los leo que no hubo un efecto de drogas ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me cuesta creer que para poder escribir lo que escribieron y entrar en el trance que entraron, que no hubo el uso de algún tipo de estupefaciente. Yo lo digo porque también era muy común en esa época el consumo de opio, ¿no? O sea, no lo estoy obviando. De hecho, hay un relato del Tanaj en donde David es perseguido por Saúl y en esa persecución cuenta que Saúl se enteró dónde estaba David y mandó unos soldados a buscarlo. Y esos soldados se encontraron con un grupo, una compañía de profetas que estaban profetizando y que los invadió el espíritu de Dios y se desnudaron y se pusieron a bailar. ¿Sí? Que después Saúl mandó otros soldados porque no venían y lo mismo, se desnudaron y empezaron a bailar. Y después fue Saúl mismo, dice, ¿qué pasa que no vuelven? Fue, y también lo invadió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, y en medio del humo se ponen todos desnudos a bailar. Nunca vamos a saber de dónde viene esto, pero de verdad creo plenamente que se puede llegar a estos estados de conciencia y es algo que te afecta. Te digo más, dejemos la creencia y lo místico, hablemos de psicología. Hay lugares que voy a kilómetros de la Kabbalah, a iglesias evangélicas, pentecostales y todo esto, que generan este efecto de que el pastor te acerca y la gente se cae, la gente entre trances, habla en lenguas, como dicen en esto. ¿Y qué es todo esto? Entonces, o que me dices que es una esquizofrenia colectiva, podría ser, no creo. Hay algo como, puede ser algo como de hipnosis, es algo que se genera, ves que el otro está ahí, entras en esto también. O sea, este tipo de fenómenos se puede explicar desde una perspectiva neurológica o psiconeurológica y también a nivel espiritual. Se genera un ambiente, se genera, o sea, al que cree en lo espiritual, en lo energético, en lo que se llama el campo energético. O sea, también es ciencia. O sea, me cuesta separar todo esto. Cada persona tiene un campo electromagnético y esto no es religión o mística, eso es ciencia. El campo electromagnético del corazón puede llegar hasta 4 metros. O sea, tú influencias tu entorno, y al que está al lado tuyo con tu emoción, con tu estado de conciencia. Entonces, ¿quién dijo que no se pueda generar eso? O sea, personas altamente elevadas, de estados de conciencia altamente elevados, en trances, en baile, que es lo que hacían los profetas, bailaban con ritmo, con el cuerpo. Entonces, ¿quién dijo que el que se acerca ahí no es? O sea, ¿cuánto entendemos de ciencia? ¿Cuánto entendemos de energía? Así que puede ser opio, puede ser incienso, puede ser, pero yo creo que no es necesario. Pero puede ser. Puede ser, interesante, nunca sabremos. Voy a tirarte preguntas de palabras simples y vos me das conceptos. Sí. ¿Qué es el karma? O sea, todo el mundo habla del karma. ¿Qué es el karma? El karma es la reparación, es la ley de la reparación. Generaste un desequilibrio, tienes que traer de vuelta el equilibrio. O generaste una mancha en tu alma, en tu ser, en tu conciencia, tienes que hacer una corrección. En Kabbalah hablamos de tikkun, reparación. Y lo que manchaste en tu alma o el desequilibrio que generaste en esta encarnación, vas a tener que lidiar con esto. Si no puedes solucionarlo ahora, lo vas a lidiar con esto en otra encarnación. No se puede escapar de nada. Tenés un tema pendiente en tu vida, tienes que solucionarlo. Si no podés solucionarlo, lo llevas contigo. Es como un karma. En la Kabbalah hablamos de tikkun. ¿Qué es el alma? El alma es
es más que la conciencia. El alma es tu identidad real. Es lo que eres en todas tus encarnaciones. Cada encarnación, el alma es ánima, es el ímpetu que da vida a un cuerpo, pero el alma carga con ella sabiduría, dolor, información, deseos de todas sus experiencias de vida, y el propósito del alma es la evolución, es el aprendizaje. El mundo es una escuela y el alma baja y sube de este mundo para aprender, para crecer. Esto es el alma, es tu identidad, es tu yo superior, es tu yo real, que está más allá del ego. ¿La Cábala cree en la reencarnación? En absoluto, la reencarnación es lo que llamamos de Gilgulei Neshamot, los círculos, las rotaciones del alma, es lo que permite la evolución del espíritu. El alma puede reencarnar diversas veces, en hombre, en mujer, diversas veces, cuanto sea necesario, hasta que aprendas a lidiar con el mundo físico. Tienes que aprender a lidiar con la pérdida, con la riqueza, con la pobreza, con la salud, con todo, con la traición. Tienes que aprender a lidiar con inteligencia emocional, con sabiduría, con cualquier situación. Mientras no aprendas a vivir plenamente y con sabiduría, el alma va a seguir reencarnando. ¿A dónde se va si ya no reencarna? El alma cuando termina su aprendizaje en este mundo, sigue su proceso evolutivo en otros mundos. Está escrito que la sabiduría infinita, Dios, el En Sof, el todo, que es el Ribón Kol Olamim, es el Señor de todos los mundos. Este no es el único mundo que hay. Este es un mundo bioemocional. El challenge de esta escuela es lidiar con la biología, el cuerpo, la enfermedad, la muerte y con la emoción. Cuando superas el enseñamiento que puedes aprender en este mundo, te vas a otro mundo, ojalá sea más interesante. Y venimos de mundos inferiores a este y vamos a mundos superiores, hasta que la conciencia o el alma se fusiona con el En Sof, con el todo, con la fuente de la vida. Pero esto ya no podemos entender, solamente podemos entender lo que está relacionado con este mundo, con lo que conocemos en este mundo. En todo lo demás somos ignorantes. Hay un relato de la tradición judía que dice que cuando Moisés se murió, reencarnó en un pájaro para poder sobrevolar la tierra de Israel y que pueda conocer la tierra de Eretz Dan. La pregunta es, ¿vos crees que nuestras almas pueden reencarnar en animales? Es muy raro que pase, no es el alma siempre va a reencarnar en una vasija, en un recipiente que sea más expandido que el recipiente anterior. Entonces evolucionas a nivel de conciencia y de recipiente, no retrocedes. Entonces no puedes retroceder y reencarnar en un ser que es inferior a lo que eres. En casos específicos se puede hacer que parte del alma, un 60avos del alma, así dice la Kabbalah, que es una pequeña porción de conciencia, encarne en el reino vegetal o animal para tener una experiencia específica o relacionarse con algo, y el alma ya regresa a su estado original, pleno, y sigue reencarnando en seres humanos. Así que lo de Moshe, lo que dice el Midrash, puede ser una analogía o puede ser, desde una perspectiva cabalística, algo real, que se le dio permiso para encarnar en un ave parte de su alma para tener algún aprendizaje o de alguna manera, crecer de alguna manera. Voy al alma y una pregunta matemática. Bien. ¿Sí? Con respecto a la pregunta matemática, tiene que ver con esto. Nosotros hablamos mucho de la reencarnación. Y en algún momento yo escuché que no hay almas nuevas. Pero cada vez hay más seres humanos en el mundo. Entonces, o hay almas nuevas o qué. Dame una respuesta. Hay almas que vienen de otros mundos. Hay almas que vienen de otros mundos que no son el bioemocional. Hay almas nuevas que son viejas. Nuevas en este mundo, son inexperientes en este mundo. Y son seres que te vas a lidiar con ellos en el día a día. Y vas a ver que son seres que tienen cero habilidad de lidiar con el ego, con la ambición, con la codicia. Y decís, ¿qué te pasa? ¿Por qué te va? Porque no tiene la misma trayectoria que tú tenés. Esto es una posibilidad. No es una posibilidad. Esto sucede. El Shara Gilgolim, este es el nombre del libro que menciona esto, capítulo 6, habla de esta posibilidad. Almas que bajan de otros mundos. Y también pasa, no es o esto, es esto y esto. También pasa que una raíz álmica puede dar vida simultáneamente hasta 3 cuerpos. O sea, yo puedo estar compartiendo alma ahora con 2 personas. Ok, ¿dónde está el alma? O sea, señalame en la dónde está glándula el alma. pineal, acá en el centro. Si ¿Acá? haces acá, donde en la tradición judía ponemos los tefilín, el tefilín apunta
al alma, a la glándula pineal. Es un puntito chiquito del tamaño de una arveja que está en el centro del cerebro. Descartes decía, este es el templo del espíritu. Es lo que da el sentido de tiempo y espacio en el ser humano. Vos, como rabino, esta es una pregunta que depende de tu respuesta, depende de mi pregunta, ¿sí? ¿Crees en que ¿crees en la idea de Mashiach como ser alado que va a venir? ¿O crees en qué crees como Mashiach? Yo creo en Ikveta de Mashiach, en la era mesiánica. Yo creo en el alma mesiánica, que es un concepto, es un inconsciente colectivo, es una conciencia, y que a través de las acciones como humanidad, como sociedad, nosotros bajamos más de esta alma mesiánica. No necesariamente tiene que ser una persona. Si va a ser una persona, bienvenido que sea, pero no es una creencia que no me aporta. O sea, la verdad que el que sigue creyendo, el que sigue esperando que va a venir el Salvador y va a solucionar todos los problemas de la humanidad, es como que quitar la responsabilidad de ti mismo. Va en contra del concepto de la Kabbalah. El concepto de la Kabbalah es que cada persona acerque el alma mesiánica. Entonces, yo hablo del Mesías y espero el Mesías como la revelación y la manifestación del alma mesiánica, no necesariamente una persona. Claro, me cagaste la pregunta, porque yo lo que quería preguntarte, lo digo igual, es que si uno cree que va a venir un ser alado y divino y celestial, más allá de que para mí es muy maduro, porque significa que no podemos resolver nuestros propios problemas, que necesitamos que Dios nos mande a alguien, y eso significa que Dios no confía en la humanidad para resolverlo. Hay una idea mesiánica en algunos sectores religiosos de que creen que con la llegada del Mesías los cuerpos van a volver a reencarnar para ser juzgados nuevamente. Entonces la pregunta es, si yo tuve 250 vidas, ¿en qué cuerpo voy a reencarnar? Pues si yo quiero reencarnar en la mejor vida que tuve, donde tengo las abdominales marcadas, donde estoy más lindo, no sé. O sea, ¿cómo? Porque yo a veces creo, es muy difícil que encaje la reencarnación con la resurrección y con, escuchá, pues esto lo hablo mucho con mi familia, que es muy ortodoxa, que me dicen todo el tiempo, no, porque hacen mitzvot para que cuando tu alma se muera se vaya a Olam Habá. Pero me pasé toda la vida cumpliendo preceptos judíos para ir a Olam Habá, me morí, reencarné en otro cuerpo, me cagaron, me estafaron, estuve toda la vida haciendo esto para ir a otro lugar y reencarné. Entonces, ¿cómo estas tres ideas? Qué chole, qué enmarañado. Pero excelente pregunta. Y voy a tratar de contestar de manera muy simple. Hay 4 niveles de entendimiento dentro de la religión, dentro de los textos sagrados, ¿sí? Lo literal, etcétera, hasta llegar a lo místico, al secreto, que es el Sod. Por algo el secreto se llama secreto. Hay niveles de entendimiento que son niveles elevados y no cualquier generación, no cualquier sociedad o persona lo puede entender. Entonces, el concepto de la era mesiánica lo puedes entender como era mesiánica y lo puedes entender como persona. Para muchos es más fácil de como persona y es más fácil esperar el Mesías al lado de Salvador. Y en el fondo de la idea, la esencia de la idea es la misma. La manifestación de la idea se da de maneras diferentes. Lo que no puedes hacer es comparar un nivel de entendimiento con otro nivel de entendimiento, porque esto es un emaranhado total. Lo mismo con la resurrección de los muertos. En ningún lugar en el Tanaj, en el texto sagrado, habla de resurrección de los muertos. Es una visión del profeta Ezequiel de los huesos que cobran vida, y esto claramente debe ser interpretado. Entonces están los que dicen literal, van a resucitar. Están los que dicen no todo es literal, menos una profecía. Resurrección de los muertos desde la resurrección de la conciencia. Es una humanidad muerta que va a cobrar vida nuevamente, que ahí viene sobreponerse al ego. El león va a sentarse junto con el cordero, quiere decir ya no hay más este deseo de que uno comer el otro. Entonces depende cómo interpretas. Son 4 niveles distintos de ver. Y sabes que los 4 son verdad. Porque para que algo sea verdad, no tiene que ser logos. El mito también es verdad, en una dimensión de mito. El mito transmite una verdad como mito. Entonces es importante saber separar estos conceptos y no tratar de encajarles todos juntos. Son conceptos separados. No hay que tratar de mezclarlos. Y cuando hablamos de la verdad,
¿De qué verdad me hablas? ¿De Dios o de qué? De Dios. Dios, esta es una buena pregunta. ¿Qué es Dios? Está el Dios de acuerdo con la comprensión humana, es el Dios que el ser humano creó y que es útil y que le sirve. Y hay el concepto de Dios que supera el entendimiento humano, que es en lo que en la Kabbalah llamamos del En Sof. Es así, hay En Sof, es el Ribon Kol Olamim, es el Señor de todos los mundos, todos los universos. Es el centro y la fuente de vida absoluta. Este Dios, este En Sof, tiene partzufim, tiene caras. Son extensiones de él mismo. Son como si fuese otros dioses, pero es extensiones de sí mismo. Yud-Hei Vav-Hei, el que decimos Hashem, lo mencionamos, Elohim en el principio del texto bíblico, dice Bereshit, en el principio creó Elohim. Como hay distintos nombres de Dios. ¿Por qué? Porque hay diferentes caras, diferentes aspectos de Dios. Entonces, cuando el ser humano se relaciona con este Dios, que es el Dios que tiene celos, que se enoja, que castiga, que no sabe lo que hacer, que se aconseja con Moisés, como Moshe, destruyo el mundo, que parece un adolescente bipolar. Este Dios, ¿qué es este Dios? Entonces, el mismo Talmud dice, la Torah habló el lenguaje de los seres humanos. Entonces, tratamos de entender la esencia divina, pero con una analogía humana, de una manera que el ser humano puede entender. Pero la verdad absoluta es el En Sof. La verdad absoluta es lo que está, es el sinfín, es la fuente de todo, que está más allá de la comprensión humana, del mundo, del ego y de la materia. Acercarse a esta comprensión que supera ego, expectativas, prejuicios, etcétera, humanismo, acercarse a esta verdad absoluta es alejarse de todo lo que eres y de todo lo que sabes y estar abierto para el Lekabel, esto es Kabbalah, para recibir de esta verdad absoluta que es el En Sof, que muchas veces no lo puedes alcanzar a nivel intelectual, es solamente a nivel interno de you just know it, ¿entiendes? Esto es lo más alto en la Kabbalah, esto es el Sod, esto es el secreto. Y si sabes el secreto, no vas a decir el secreto, voy a revelar el secreto. El que sabe el secreto no revela, y el que dice que sabe porque no sabe nada. Es un saber interno. Esta es la verdad absoluta. Si tienes esta verdad absoluta, amas al prójimo como a ti mismo. No juzgas. No llevas odio del otro en tu corazón. No haces juicios. Amas literalmente al otro. Amas, es otra alma, igual que yo. Lo amo. Haga lo que no tengo que perdonar porque no hay de qué perdonar. ¿Entiendes? El llegar a este estado, a esta conciencia suprema, esto es la verdad absoluta. Pero hay algo que no te creo. Excelente, no me creas. Pero no puede ser, porque me estás hablando. Si no, no sería una conversación judía. Estaríamos fallando en algo acá ahora. Porque vos me estás hablando primero con un entusiasmo y con una alegría. Sí. Que, y no es vodka, es agua. Que yo te lo tendría que comprar en lo que vos me estás diciendo. Pero no dejamos de ser seres humanos. Cuando vos me decís el amar al otro y si vos amás, no tenés que perdonar porque todo esto que estás diciendo con mucho entusiasmo, pero yo no te creo, boludo. O sea, yo no te creo que vos no te enojes, que no estés molesto, que no haya cosas que te rompan los huevos. Try me. Claro que me enojo. Pero hay momentos, o sea, cuando adquieres esta conciencia o quieres adquirir esta conciencia, hay momentos que caes y todos caemos. Y si no caigo, no estoy encarnado. Si mi alma dice, ok, ya aprendí todo, me recibí, desencarno y me voy. De hecho, grandes cabalistas murieron a los 30 y pocos años. Como que el alma se va, así lo creemos desde la Kabbalah. Tienes altos y bajos, pero no tienes que decir, como soy humano y fallo, entonces yo soy así, love me or hate me, yo odio, yo me enojo, yo no amo, yo soy... Porque otra cosa no se puede hacer. No, puede ser de mañana altruista, de tarde egoísta y de noche un poco a poco. Tenés etapas, tenés épocas y está bien que sea así, pero es posible llegar a este estado de conciencia, de aceptación plena de la realidad del otro y de amor pleno al otro. Pero para eso tienes que superar materia, ego, juicios, etc. Y esto es el Sod, esto es el secreto y esta es la verdad. La verdad es que todo esto es una gran ilusión, esto es un sueño. ¿Sabes qué decía? Me gusta esta frase. Decía el Ibn Ezra, decía, gran sabio, gran cabalista, decía, יש חלומות של שעה ויש חלומות של 90 שנה. Hay sueños de 1 hora y hay sueños de 90 años. Esto es un sueño de 90 años. Entonces, no lleves tan en serio. O sea, no gastes tu emoción con un sueño. Es un sueño. Relax. Crece, sé alto, sé Dios. Tú sé Dios. Entonces, hay momentos que no estás para eso.
Pero el hecho de que hay momentos que no estás no quiere decir que tienes que existir. ¿Qué es la Mishnah en Pirkei Avot, en el Talmud? Lo aleja melacha ligmor, ¿te acordás? No tienes la obligación de terminar todo. Velo ata bilchorim levatel mimena. Esto no te exime, no te exenta de liberarse del Comenzar. trabajo. Tú haz tu ahora, haz cuanto puedas. Mejor ahora. Estamos bien, estamos correctos. Estamos correctos. Me encantaría poder seguir hablando con vos un montón de temas más porque siento que me quedan un montón de cosas por preguntarte, pero el tiempo es tirano. Aguardo la estas invitación cosas. de la parte 2. Así Y que vamos a seguiremos tener, con ping pong con otros temas también. vamos a tener una parte 2 seguramente. Me encanta. Te agradezco mucho por haber venido y por ayudarnos a entender un poco el mundo de la cábala. Un placer. Gracias. A vos. Si te gustó el episodio, dale clic al botón de suscribirse a nuestro canal de YouTube o Spotify y seguinos en Instagram en @sinpellesenlalengua.